Señorías, no se puede aprender del pasado sin saber lo que realmente ocurrió. Los valencianos tienen el derecho de conocer todo lo que ocurrió, la información que se manejó y las decisiones que se tomaron durante el transcurso de una emergencia para la que hoy y ahora debemos buscar una explicación. Necesitamos saber por qué nuestra experiencia previa en este tipo de situaciones y los protocolos afinados y mejorados durante un cuarto de siglo y que hasta el martes 29 de octubre habían funcionado, no fueron suficientes para evitar o paliar los terribles daños que hemos sufrido. Por ese motivo, el Grupo Parlamentario Popular presentará una propuesta para la creación de una comisión de investigación que analice en estas Corts, con luz y taquígrafos, cuántas cuestiones se han planteado ya o puedan plantearse hasta su constitución en torno a la respuesta a la peor tragedia de nuestra historia reciente. No voy a negar fallos. Ni es posible hacerlo, ni sería útil, porque implicaría que ni hemos aprendido nada, ni estamos dispuestos a aprender por temor al desgaste político o, peor aún, para aprovecharse de él. Necesitamos respuestas. Respuestas sobre lo que ocurrió y por qué ocurrió a preguntas legítimas. No a las insidias ni insinuaciones que se alimentan desde las medias verdades, las manipulaciones, los bulos o las falsedades. Es legítimo preguntarse si nuestros sistemas de prevención y alerta ofrecían todas las garantías posibles cuando los sistemas de medición pluviométrica y de caudal de ríos y barrancos, que son fundamentales para recoger la información que debe ser evaluada por los técnicos, no solo se vieron sobrepasados por el propio nivel del agua, sino que fueron barridos y fueron arrastrados por la riada. Es legítimo cuestionarse si era adecuado y prudente contar con un único sensor de medición de caudal en todo el barranco del Pollo. También es legítimo preguntarse si todos los protocolos de alerta estaban diseñados para poder corregir incluso un posible fallo humano a la hora de ser aplicados. También es legítimo preguntarse si todos los actores implicados en la emergencia contaban con la información suficiente, en tiempo y en forma, para aplicar unos protocolos de actuación que hasta el momento sí habían funcionado en otras situaciones remotamente parecidas, que no equiparables y comparables, que se hubieran dado en el pasado. No hay referencia anterior posible, ni experiencia que pueda ser remotamente asimilable. Todo ello explica ahora por qué se extendió esa sensación de que la ayuda no llegaba o no era bastante. Por esa razón, como presidente de la Generalitat, quiero pedir disculpas a los que así se sintieron, porque aunque se aplicaban los protocolos diseñados y probados muchas veces en el pasado, sus capacidades de respuesta no fue suficiente. Con todo, y como siempre se ha hecho, las prioridades fueron buscar supervivientes y salvar vidas, abrir accesos hasta las zonas afectadas para que pudieran entrar los servicios de emergencia, atender a las víctimas y revisar las infraestructuras críticas. Pero la catástrofe que se había abatido sobre nosotros era tan colosal que no solo venció a nuestras defensas hidrológicas, sino que superó nuestros protocolos, los superó, porque también demostró que nuestros sistemas de detección y alerta tienen grietas. Es cierto, como así consta, que la Agencia Estatal de Meteorología, EMET, actualiza a las 7:36 de la mañana, a través de la red social X, la situación meteorológica y establece activos hoy y mañana, nivel máximo rojo en Comunitat Valenciana. La delegada del Gobierno aseguró que la alerta roja por lluvias intensas, y cito textualmente, es hasta las 6 de la tarde y que se prevé que después no parece que vaya a llover con la intensidad con la que ha llovido hasta ahora. También apuntó, y vuelvo a citar textualmente, desde AEMET nos dicen que parece que va hacia el norte, refiriéndose a la Dana. Es más, a las 11:50 horas, el jefe de climatología de AEMET en la Comunitat Valenciana, José Ángel Núñez, intervino en la televisión pública A Punt, donde aseguró que, textualmente, es una situación que se va a ir desplazando hacia el norte, y añadió que la alerta roja es hasta las 6 de la tarde.
Yo mismo, con idéntica información, advertí de la alerta meteorológica y recomendé prudencia y paciencia ante la situación, así como seguir las recomendaciones del centro de emergencias. Por eso aseguré que lo peor de la Dana se iba a desplazar hacia la serranía de Cuenca sobre las 18 horas. Y lo hice porque era la información que se disponía. Además, aquel fragmento de la intervención se difundió a través de las redes sociales para facilitar al máximo la difusión de un mensaje que en aquel momento era de utilidad pública y que, como todo el mundo sabe, se retiró posteriormente. Aquello, lo admito, fue un error, puesto que la retirada de ese vídeo con parte de mi intervención, que por lo demás había sido grabada en su integridad y difundida por diversos medios de comunicación, pretendía eliminar una información que, tal y como había evolucionado la situación, podía resultar confusa al haber quedado obsoleta. Mantuve mi agenda plenamente consciente de cómo estaba la situación y sabiendo que la consellera de Justicia e Interior, junto con su equipo, ya se había desplazado a algunas de las zonas afectadas por la crecida del Magro y que se estaba en contacto con la delegación del Gobierno. Los recursos estaban en prealerta, los avisos se habían enviado y la gestión de la posible emergencia se estaba desarrollando como en otras ocasiones anteriores. No obstante, cuando fui advertido de que la situación en la presa de Forata se agravaba, me desplacé al Centro de Coordinación de Emergencias, donde estaba constituido y trabajando el CECOPI. No fue fácil el viaje. El mal tiempo, como es normal en estas situaciones, produjo gran densidad de tráfico y alargó el trayecto hasta que llegué a La Liana con el CECOPI trabajando a pleno rendimiento y donde no fue necesario que nadie me pusiera al día, ni yo retrasé ni por un segundo las tareas que se estaban llevando a cabo. La Federación comunica al Centro de Coordinación de Emergencias por correo electrónico que el caudal en el Barranco del Pollo es de 1.686, pero no avisa del riesgo de desbordamiento. No lo hizo. Además, la medición del SAI, que constaba en su página web y que luego desapareció, repito, la medición que constaba en la página web de la Confederación y que luego desapareció, era a las 18 horas ya de 1.725 metros cúbicos por segundo, dato que no comunicó al 112. Y la de las 17 horas registraba 1.938 metros cúbicos por segundo. Este mismo mail asegura que, cito textualmente, se continúa el seguimiento desde Salasai y se despide con un atentamente. A las 18:43, señorías, a las 18:43, es decir, 2 horas y media después del último correo relativo a la Rambla del Pollo y 1 hora y 3/4 después de haberse constituido el CECOPI, la Confederación Hidrográfica del Júcar vuelve a referirse al Barranco del Pollo. Repito, a las 18:43. A las 20 horas, el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, desde Colombia, comunica por teléfono a la consellera de Justicia e Interior que no se puede garantizar que la presa de Forata vaya a resistir. En ese contexto y con esa información respecto al riesgo real en el embalse, en Forata, el CECOPI decide enviar el mensaje masivo a través de esa alerta que llega a las 20:11 horas. Conviene recordar que la única normativa sectorial en pleno vigor hoy que contempla los avisos masivos a la población es la relativa a accidentes de industrias químicas y, precisamente, rotura de presas. Accidentes de industrias químicas y roturas de presas. Ante la gravedad de la situación de Forata, confirmada por la llamada del secretario de Estado desde Colombia, el CECOPI envía el mensaje masivo ante la inminente ruptura de la presa de Forata y no por otra razón. Y esta, señorías, es una decisión acertada de la dirección de la emergencia, de todo el CECOPI, donde están todas las administraciones, pero sobre todo es un ejemplo de que sí funcionó la coordinación entre administraciones. Fue sobre las 9 cuando pude hablar por teléfono con la vicepresidenta María Jesús Montero y a la que le transmití que avisara a los ministros de Interior y de Defensa para que pusieran en alerta a más efectivos, además de la UME, que ya estaba actuando, por si fuera necesario un mayor despliegue de la Policía, Guardia Civil y Fuerzas Armadas. Me respondió que los tenía físicamente junto a ella y que les transmitía mi mensaje.